Operación Vacuna. Una tarea monumental sin precedentes, porque los desafíos que plantea son inmensos. Muchos países industrializados ya se han asegurado millones de dosis de vacunas para este año. Pero ¿qué hay de los países más pobres? La idea de protegernos nosotros primero y luego preocuparnos por los demás es egoísta, pero sobre todo es estúpida. No funciona. Esta pandemia no habrá terminado hasta que se haya erradicado en todo el mundo. ¿Cómo logramos contener la pandemia de coronavirus con las vacunas este año? Maguncia, Alemania. Aquí está la sede de BioNTech, una empresa biotecnológica que hasta hace un año solo era conocida en su sector. Desarrollaba sobre todo medicamentos innovadores contra el cáncer. Ya en enero de 2020, poco después de que estallara la pandemia, su fundador, Ugur Sahin, detuvo toda la investigación en curso y dirigió todas las fuerzas a un nuevo objetivo: desarrollar una vacuna contra el nuevo coronavirus. Nuestro equipo es uno de los pocos que pudieron filmar aquí. Definimos 3 objetivos: encontrar candidatos que den una respuesta inmune realmente fuerte, llevar a cabo estudios clínicos que demuestren su tolerabilidad y eficacia, y el tercero, proporcionar suficientes vacunas. Poco después de su aprobación en Europa y Estados Unidos, se trabaja sin descanso para producir cantidades aún mayores, porque todo el mundo quiere la vacuna con la novedosa tecnología del ARN mensajero. Esta contiene las instrucciones genéticas para que las células fabriquen una proteína del virus y nuestro cuerpo produzca anticuerpos. Para lograr la mayor rapidez posible, Sahin introdujo turnos de 7 días y consiguió que las autoridades reguladoras priorizaran la evaluación de las vacunas contra el coronavirus. Llamamos a nuestro proyecto Velocidad de la Luz y nos repetíamos una y otra vez que no teníamos tiempo que perder. Sin embargo, dejamos claro que no tomaríamos ningún atajo, que actuaríamos con rapidez pero sin saltarnos ningún paso. Para poder comenzar a producir la vacuna ya durante la fase de desarrollo, BioNTech colabora con el gigante farmacéutico estadounidense Pfizer y el productor chino Fosun. En circunstancias normales, primero se comprobaría si la vacuna es activa y la producción comenzaría después. Pero emprendimos ambas fases en paralelo. Es decir, establecimos colaboraciones que nos permiten fabricar la vacuna y proveerla en cualquier lugar del planeta. Además de BioNTech, en todo el mundo hay unos 200 equipos de investigación que buscan una vacuna contra la COVID-19 desde enero de 2020. Además de estadounidenses y europeos, participan en la carrera investigadores de China, Rusia y Australia. Desarrollar una vacuna lleva años, pero esta vez la humanidad no puede esperar tanto tiempo. Los gobiernos invierten sumas multimillonarias en la investigación. Seremos la farmacia del mundo, el fabricante de productos médicos número 1. Tenemos la misión de actuar conjuntamente en todo el mundo. La búsqueda de la vacuna se convierte en una lucha de poder global, una batalla propagandística. Ya casi lo logramos. Muy pronto, antes de que acabe el año, presentaremos una vacuna. Nunca antes la investigación médica había atraído tanto la atención en todo el mundo y nunca antes hubo tanta presión sobre los científicos. A ello se suma la constante pelea política, que se teme cada vez más que acabe comprometiendo la seguridad y el rigor científicos. Rusia autorizó provisionalmente una vacuna antes de que pasara la tercera fase de pruebas en varios miles de personas, un ensayo de importancia capital. Con ello incumple el protocolo internacional. También China empezó a vacunar el personal militar y médico con 2 fármacos, pese a no haber concluido los ensayos clínicos.
En Estados Unidos, el programa Warp Speed de Donald Trump proporciona a los fabricantes estadounidenses miles de millones de dólares para asegurarles el liderazgo. No hubo nada parecido en este país desde la bomba atómica. Al final, BioNTech y Pfizer encabezan la competición, al menos en Occidente. Estas imágenes hacen historia. A principios de diciembre, Margaret Keenan, de 90 años, es la primera persona en recibir la vacuna de BioNTech tras su aprobación de emergencia en el Reino Unido. Ya está hecho. Y espero que esto anime a otras personas a hacer lo mismo. También las autoridades de Canadá y Estados Unidos dan luz verde a la vacuna. Estados Unidos ya recibió 200 millones de dosis. Poco antes de Navidad se autoriza una segunda vacuna en ese país, la de Moderna, también con tecnología de ARN mensajero. Según sus fabricantes, las vacunas de ARN mensajero de BioNTech y Moderna protegen de la enfermedad en un 95 y un 94% respectivamente, y se aprueba un tercer preparado: la vacuna de vector adenoviral de la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca. Esta protege de la infección hasta un 70%, un porcentaje significativamente más alto del requerido para la autorización. Pero pese a estas cifras alentadoras, está claro que al principio no habrá suficientes vacunas para todos. ¿Quién debe y puede vacunarse primero? En Alemania, los ancianos y los enfermos. Alena Buix preside el Consejo de Ética alemán y ayudó a redactar las recomendaciones para la vacunación. No consideramos un factor prioritario la edad en sí. No estamos confrontando unas generaciones con otras. Simplemente, los datos muestran con claridad que la edad es el principal factor de riesgo. Hay grupos, como el de las personas muy mayores, que viven en residencias de ancianos, cuyo riesgo es cientos de veces mayor que el mío. Pero, ¿está todo el mundo dispuesto a vacunarse en Alemania? Activistas antivacunas y autodenominados inconformistas llevan meses creando un clima de protesta y advirtiendo sobre lo que llaman una dictadura de la vacunación. Según encuestas representativas, la disposición de los alemanes a vacunarse contra la COVID-19 bajó el año pasado. Si en abril estaba dispuesto a vacunarse el 70%, a finales de noviembre era solo el 57%. Sin embargo, los expertos advierten de que para lograr la inmunidad de grupo debería vacunarse del 60 a 70% de la población. En 2020 disminuyó la disposición a inocularse en muchos países desarrollados, incluido Estados Unidos. No sé si la vacuna es segura. No quisiera estar entre los voluntarios que las prueban. No me apetece mucho vacunarme, pero si es necesario lo haré. En Estados Unidos, en julio, el 66% se mostró favorable a vacunarse. La cifra bajó al 50% en septiembre y luego volvió a subir al 63%. ¿Cómo se puede inmunizar a la población mundial? A casi 8.000 millones de personas. Para contener la pandemia, la vacunación debe ser posible y asequible para todos los países. Ahora es importante que las vacunas se consideren un bien público mundial. Solo con la vacuna de BioNTech no será suficiente.
La pandemia no tiene en cuenta en qué países se ha vacunado a la población. Por eso es importante que logremos una inmunización en todos los países. Ninguna empresa puede resolver esto por sí sola. Debemos trabajar juntos y debemos apoyarnos mutuamente para ser capaces de proporcionar una vacuna lo más rápido posible. Una solución podría estar a 7.000 kilómetros de Maguncia. Pune, en la India. Esta ciudad de 3 millones de habitantes se encuentra en el estado indio de Maharashtra, 150 kilómetros al sureste de Bombay. Aquí está la sede del mayor fabricante de vacunas del mundo, el Serum Institute of India. La empresa asegura que produce más de 1.500 millones de dosis de vacunas al año. Esta farmacéutica se ha especializado en el suministro a países emergentes y en vías de desarrollo, para los que las vacunas producidas en Occidente son demasiado costosas. Sus vacunas, dice, se emplean en 170 países. Después de solicitarlo durante varios meses, en otoño nos permitieron filmar aquí y hablar con el director científico Umesh Shaligram. Nuestro instituto hace un gran esfuerzo por ayudar al mundo entero, abasteciéndolo de grandes cantidades de vacunas. Tratamos de reducir la tasa de enfermedades en países pobres y de dar a todas las personas un acceso justo a los medicamentos. Normalmente, en estos bioreactores se producen sobre todo vacunas contra la tuberculosis, la poliomielitis, el sarampión y otras enfermedades infantiles. Ahora la compañía dedica gran parte de su capacidad a producir vacunas contra el nuevo coronavirus. El mayor desafío en una pandemia como esta es que todo el mundo pide grandes cantidades de vacunas. Hay que producir de 5 a 7 mil millones de dosis en muy poco tiempo. Para cubrir la demanda prevista, el Serum Institute está adaptando para la producción de vacunas contra la COVID-19 una nueva fábrica en la que se iban a producir otras vacunas. Normalmente, cuando hay una pandemia, muchos fabricantes comienzan de cero. Para cuando han construido una fábrica con capacidad para producir miles de millones de vacunas, la pandemia ha pasado y a nadie le interesa ya su producto. En esto, nuestro instituto lleva ventaja. Siempre ampliamos y construimos grandes fábricas, anticipándonos a las necesidades globales. Por eso somos capaces de enfrentar este tipo de pandemias. Actualmente en Pune se producen 5 vacunas candidatas contra la COVID-19. Una es la vacuna de vector adenoviral desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca. En la India se produce con el nombre de Covishield. Su contrato con AstraZeneca establece que el instituto producirá 1.000 millones de dosis de la vacuna Covishield que se destinarán explícitamente a países en vías de desarrollo y la India. Hasta ahora hemos producido entre 25 y 30 millones de dosis de la vacuna de Oxford, bajo nuestro propio riesgo, y seguiremos produciendo al menos de 50 a 60 millones de dosis al mes. La vacuna de Oxford también recibió la aprobación de emergencia en la India, pero con la condición de que al menos durante los próximos meses, el Serum Institute la venda exclusivamente al gobierno indio. Este país ha conseguido vacunas gracias a su industria, pero ¿cuántas dosis recibirán otros países emergentes y en vías de desarrollo? Los fabricantes AstraZeneca, BioNTech Pfizer y Moderna aseguran que en conjunto pueden producir 5.300 millones de dosis en 2021. En teoría, eso alcanzaría para unos 3.000 millones de personas, más de un tercio de la población mundial.
Sin embargo, gran parte de esta cantidad está reservada. Los 27 estados de la Unión Europea y otros 4 países industrializados ya adquirieron la mitad del total. Estos países se han asegurado el suministro. Canadá, incluyendo pedidos posteriores, adquirió casi 9 dosis por habitante, seguido de Estados Unidos con algo más de 7, la Unión Europea con unas 5 y la India con casi 2. El problema es que los países que ya reservaron la mitad de todas las vacunas que se producirán en 2021 representan solo el 13% de la población mundial. Dicho sin rodeos, esto significa que para los países más pobres quedarán pocas dosis en los próximos meses. Según cálculos de la Universidad Duke de Estados Unidos, la mayoría de las personas de estos países no las recibirán hasta 2023 o incluso 2024. La periodista especializada en economía Ulrike Herrmann ve con escepticismo la actitud de los estados ricos en la crisis. Las empresas farmacéuticas necesitaban dinero, capital de riesgo para llevar a cabo la producción. En ese sentido, es lógico, por supuesto, que el Estado se reserve vacunas. Pero también hay que decir, por duro que parezca, que ahí hay también un cierto nacionalismo. La economista india Hayati Ghosh advierte de las peligrosas consecuencias del nacionalismo de las vacunas. Por eso lo llamo apartheid de las vacunas. Los países ricos se aseguran que su población será la primera en acceder a las vacunas. Serán los primeros en recuperarse de la pandemia, no solo en lo sanitario, sino también en lo económico. Y los países pobres, que ya sufren unas condiciones sanitarias terribles, atravesarán otro año de devastación en la economía y en la salud. La inminente falta de abastecimiento de vacunas en el sur del planeta no es solo un problema ético. El virus no respeta las fronteras. La idea de protegernos nosotros primero y luego preocuparnos por los demás es egoísta, pero sobre todo es estúpida. No funciona. El nacionalismo de las vacunas agravará la desigualdad en el mundo, y eso va en contra de los intereses de los propios países industrializados, como advierte el economista Wolfgang Greiner. Es muy importante comprender que, además de los argumentos médicos y éticos, también hay muchos argumentos económicos para mirar más allá de nuestro propio mercado. Un virus como este no puede hacer más que perjudicar al capitalismo globalizado, porque toda la economía se basa en las cadenas de suministro mundiales y en la movilidad de las personas. No puede ser de nuestro interés que nuestros socios comerciales estén económicamente arruinados por la pandemia, tanto en los países a los que compramos materias primas como aquellos a los que les queremos vender nuestros productos. Ya en abril, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, creó un instrumento para abordar este problema, el COVAX. Su objetivo es procurar un acceso equitativo y justo a las vacunas contra la COVID-19 en todo el mundo. Los países miembros aportan fondos a un depósito común, con el cual la OMS compra vacunas a bajo precio. Así, los estados ricos financian a los más pobres. Tenemos ya la cartera de vacunas más grande y dinámica del mundo. Esperamos que países que representan el 90% de la población mundial cooperen para conseguir los mejores precios, las mayores cantidades y el mejor momento posible para el lanzamiento mundial de estas vacunas. El plan de distribución de la OMS prevé 2 fases. En la primera, los países participantes recibirían vacunas para administrarlas a su personal médico y a los grupos más vulnerables. En una segunda fase, se priorizarían los países donde la situación sea más acuciante. El primer desafío es simple, el dinero. Necesitamos $5.000 millones más para poder comprar las vacunas necesarias, sobre todo para los países de bajos ingresos.
Y luego está la segunda ola de la pandemia que está afectando particularmente a los países industrializados del hemisferio norte. En consecuencia, sus gobiernos ejercerán mucha presión para disponer primero de las vacunas y retirar los compromisos para una distribución internacional justa. Los gobiernos podrían verse ante un difícil equilibrio. En la política convergen distintas racionalidades, la que se plantea cómo combatir la pandemia en todo el mundo y la lógica individualista que se pregunta qué esperan de mí los votantes. Cada vez se hace más evidente un problema fundamental de la iniciativa del COVAX. Su éxito depende en última instancia de la buena voluntad de los estados donantes, y estos pueden retirar su compromiso si les favorece políticamente en sus países. El COVAX tiene dos puntos débiles desde el principio. Algunos países importantes no participan y no se prohíbe a los estados firmar sus propios contratos con los fabricantes de vacunas. Esto no debería permitirse porque contradice del todo el espíritu del COVAX. Hay alternativas a este modelo de donación voluntaria. El pasado 15 de octubre, durante una cumbre de la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, se discutió una petición de la India y Sudáfrica. Su objetivo era lograr que se suspendieran temporalmente algunas cláusulas del acuerdo sobre los ADPIC. Este protege las patentes de las farmacéuticas, pero prevé excepciones, como en situaciones de emergencia médica. Por ejemplo, la suspensión de las patentes en el VIH dio acceso a medicamentos asequibles a millones de afectados. De la pandemia del VIH aprendimos que si hay derechos de patente, siempre existe el riesgo de que mueran cientos de miles de personas, porque simplemente no pueden pagar los medicamentos necesarios. Sudáfrica y la India piden suspender los derechos de patente durante la pandemia para que los países más pobres puedan producir vacunas económicas. Pero los países industrializados se posicionan en contra. Desafortunadamente, las multinacionales farmacéuticas tienen un lobby muy fuerte con una gran influencia en el gobierno de Estados Unidos y es muy poderoso e influyente también en Europa. Las patentes aseguran a las farmacéuticas elevados beneficios y control de los precios. Esto cuando, a su vez, las empresas que investigan en vacunas reciben subvenciones multimillonarias. Las patentes son derechos de las empresas para proteger la innovación. Sin embargo, gran parte de los fondos que han contribuido al desarrollo de la vacuna provienen de las arcas públicas. Legalmente habría otras formas de lograrlo, como las licencias obligatorias que permiten utilizar las patentes contra la voluntad de sus propietarios o los fondos de patentes abiertos para vacunas y fármacos contra la COVID-19. Ambas posibilidades reciben poco apoyo ahora mismo. El empresario Ugur Sahin de BioNTech tampoco quiere oír hablar de más influencia estatal. Una empresa farmacéutica no es más que una organización que se dedica profesionalmente a suministrar medicamentos seguros. Y esto solo funciona si las empresas son capaces de generar ingresos que luego pueden reinvertir en el desarrollo de nuevos proyectos de investigación y nuevos medicamentos. De un modo u otro, la vacuna de BioNTech es inviable en países pobres del sur. El enfoque de BioNTech es extremadamente inteligente, pero también extremadamente complicado. Los países pobres no tienen infraestructura para almacenar y transportar medicamentos complicados. Se necesitan vacunas muy resistentes que sean eficaces aunque haga calor. Curiosamente, los países más pobres podrían recibir ayuda precisamente del país donde comenzó hace un año la pandemia, China. Empresas como Sinovac todavía no han concluido sus ensayos clínicos, pero han desarrollado vacunas que son fáciles de almacenar. China está desarrollando vacunas que son adecuadas para el sur global porque no necesitan una cadena de frío y ya está intentando crear una especie de ruta de la seda de la salud.
Empresas y políticos chinos llevan meses moviéndose especialmente en África, también en América Latina y Oriente Medio. Es una perspectiva poco halagüeña para Occidente. A medio plazo habrá una especie de diplomacia de las vacunas en el mundo. Y la oferta china de vacunas tiene buena acogida. A finales de diciembre llegan a Marruecos y Egipto las primeras entregas de la vacuna de Sinopharm, aprobada ahora ya en China, un regalo de Emiratos Árabes Unidos. La distribución de las vacunas es una cuestión epidemiológica, pero también ética. La idea de que muchos países ricos puedan inmunizar a su población hasta un año antes que los pobres viola los principios de solidaridad y justicia mundial. Por eso Alemania y Europa deben participar en iniciativas para garantizar que las vacunas se distribuyan por todo el mundo lo antes posible. El virus es una amenaza para todos. Por cínico que sea, esa es la llave que tienen los países más pobres para lograr la solidaridad de los países del norte. Probablemente a finales de 2021 el mundo dispondrá de muchas otras vacunas. ¿Nos servirán para controlar la pandemia o seguiremos sufriéndola? Espero que sea una vacuna eficaz para que podamos volver a la normalidad. Seguro que la vacuna servirá. Nos ayudará a crear anticuerpos y a calmar el miedo. El final de la pandemia, sinceramente, no creo que llegue nunca. En un año, la pandemia se verá de forma muy diferente. Todavía será una nueva normalidad porque el virus seguirá ahí, pero volveremos a tener más actividad social y económica. Sin embargo, todo el mundo tiene que poner de su parte y el mayor obstáculo son las decisiones políticas sobre si financiar o no estos pasos que debemos dar sí o sí. Es evidente que sin una cooperación mundial nunca resolveremos este problema. Hoy es el coronavirus, pero mañana puede ser otra cosa. Tal vez otro virus, pero quizá una enfermedad zoonótica o una nueva amenaza para la salud que ni siquiera imaginamos hoy. La ciencia ha desarrollado vacunas en un tiempo récord. Ahora depende de las autoridades y de todos nosotros emplearlas con inteligencia y previsión.